Bienvenidos hermanos a la evangelización de San Óscar Romero en la segunda parte de la homilía del 9 de julio de 1978. Tomen asiento y escuchemos y reflexionemos la palabra que nos trae San Romero. Las lecturas ya están señaladas aquí, leámoslas para poder crecer en la palabra de Dios y poder entender el espíritu de la misma. El tema de la homilía es la salvación, iniciativa de Dios. Con las lecturas ya anunciadas, esperamos que las podamos leer. Y a este propósito yo hago una felicitación y transmito un saludo a todas las religiosas, tanto de los trabajos tradicionales de colegios, hospitales, como los trabajos pastorales directos de los pueblos, de parte del prefecto de la Sagrada Congregación para Religiosas, el cardenal Pironio, un obispo latinoamericano de Argentina, a quien tuve el gusto de estrechar muy cariñosamente, es un gran amigo, y me dijo: 3 cosas son necesarias para que una comunidad religiosa sea auténticamente comunidad de esperanza de iglesia. Primera, que se preocupe mucho de amar a Jesucristo. Segundo, que trate de ser fiel a los carismas de su fundación, a su espíritu de congregación. Y tercero, esto es muy importante, que se preste al trabajo de la iglesia local, una comunidad de religiosos y religiosas que pone su empeño en amar cada día más a Cristo y en ser fiel a la mística de su congregación. Pero no solo eso, sino que sobre todo pone ese amor y esa mística al servicio del pueblo donde está trabajando, a la línea pastoral del obispo que conduce la comunidad arquidiocesana. Dígales que estoy muy tranquilo de esas comunidades, aunque las llamen comunistas, tercermundistas, etc. Este cardenal me contó también: no te preocupes, me trata de tú como buen argentino, y me dice: a mí también me han llamado comunista. Me acaba de llegar un libro titulado así: Pironio, pirómano, incendiario, hombre comunista. Le digo, me alegro de ese honor, de que también allá nos llamen comunistas a los que, como usted, hemos tratado de hacer realidad en nuestra América esa documentación que fue inspirada por el Espíritu de Dios, Medellín, y que se está preparando para progresar en sentido de espíritu divino en Puebla. Y a este propósito también, hermanos, olvidaba decirles que vuelvo de Roma con una invitación especial para asistir a Puebla, donde tendré el gusto de participar junto con los obispos que estudiarán pues estos problemas de América Latina. Finalmente quiero decirles, ya en vísperas de nuestra fiesta patronal del Salvador del mundo, que hagamos de estos días de intensa oración. Aquí la catedral se pone pintoresca, pero más que todo se pone fervorosa en estos días vísperas de la fiesta del 6 de agosto. Vengamos a visitar al Divino Salvador, traigamos peregrinaciones y preparémonos sobre todo para celebrar el 6 de agosto con una hermosa concentración de comunidades como el año pasado, allá en el parque, para honrar en nombre de toda la patria al Divino Salvador del mundo. Y como un esfuerzo práctico en su honor, yo les pido una vez más, hermanos, que el esfuerzo que estamos haciendo por hacerle una hermosa catedral no desmaye. Gracias a Dios sigue adelante, y las líneas elegantes de la cúpula que va a coronar este templo ya se van destacando cada día más definitivas. La ayuda de todos, sobre todo en esta temporada de la fiesta de nuestro divino patrono. Porque yo quiero presentar mi homilía como un camino del misterio de la salvación, un camino que arranca de la iniciativa de Dios y que se explica como una redención integral en medio de los hombres, pero que solamente la pueden recibir los sencillos, los humildes.
no los sabios según el mundo. Estas tres ideas, pues. La iniciativa de la salvación es de Dios. Segunda idea, ¿en qué consiste esa salvación? Una salvación integral, abarcando también al cuerpo, las relaciones sociales del hombre. Naturalmente, lo primero, su alma, su vida eterna, pero también la vida temporal. Y tercera idea, dispongámonos, porque no todos reciben esa salvación de Dios. Cristo ha dicho: te doy gracias, Padre, porque has escondido esto a los soberbios y las has revelado a los humildes y a los sencillos. La iniciativa es de Dios. La primera lectura es un canto bellísimo a la venida del Rey. Alégrate, hija de Sión. Canta, hija de Jerusalén, porque tu Rey viene a ti. Es un Rey que toma la iniciativa de venir a visitar a la humanidad. Y la humanidad se alegra no porque ella haya convidado a ese Rey, sino porque el Rey, como dice la Sagrada Biblia, en esto conocemos que nos ha amado, en que antes que nosotros lo amáramos, Él viene por nosotros. Y Cristo en el Evangelio nos habla del misterio escondido. No lo hubiéramos conocido, como no se conoce lo que está pensando otro hombre mientras mantenga en el misterio de su cerebro su idea, hasta que él por iniciativa propia dice: voy a decirles algo, les quiero comunicar un pensamiento, una opinión. Solo entonces sabemos lo que encierra el misterio del pensamiento del hombre. Así estaba también en Dios, escondido, hasta que Él lo reveló, el misterio de la salvación. Y más claramente dice Cristo: no conoce nadie más que el Padre y aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. Hermanos, mucho cuidado con la fe. La fe es un don gratuito. Dichoso el hombre que tiene fe. No la ha merecido él, se la ha dado Dios. Dichoso aquel que conoce a Cristo, porque nadie conoce a Cristo más que el Padre. Y el que llega a conocer a Cristo ya es participante del pensamiento del Padre. Y aquel que sabe abrir sus labios para decir con toda conciencia y amor: Padre nuestro que estás en los cielos. Dichoso porque tiene fe, porque sabe que existe un Padre que nadie conoce, si no es que el Hijo se lo ha revelado. Todos ustedes y yo que hemos venido esta mañana a la misa porque vamos a ofrecer el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo para aplacar al Padre por los pecados del mundo y atraer de Dios bendiciones para nuestra familia. Este conocimiento nos podía decir Cristo ahora, como se lo dijo a Pedro: no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie tiene fe por propio mérito. Toda fe es un regalo de Dios. Agradezcámoselo y no lo andemos exponiendo. Mucha gente está jugando con su fe, diciendo: yo ya no creo, yo ya no tengo fe. No lo dirías si no tuvieras fe. Desde luego que dices que no tienes fe es porque sabes que hay fe y la quieres tener, y quererla tener ya es tenerla. Pobrecitos aquellos que ni se les ocurre mirar al cielo, siquiera por los rastros de la creación natural, como decía Pablo, hablando de los romanos, que aunque Dios no les haya revelado el misterio profundo de su personalidad divina, pueden rastrearlo por la creación y por la conservación del mundo. Son responsables también los hombres de vislumbrar siquiera una fe natural. Existe Dios, desde luego que existe el sol, desde luego que cada año por un mismo tiempo van apareciendo las flores, las frutas. ¡Qué orden maravilloso! Existe un ser que les da el orden y el ser a las cosas. Pero si además de eso, como dice el concilio, Dios ha querido hablar como de amigo a amigo, y les ha dicho a los hombres que es posible entrar en contacto con Él,
y participar de su felicidad divina y hacer renacer en el corazón del hombre la esperanza de otra vida que ya se hace presente también como reino de Dios en esta tierra. Trabajar por esa otra vida, trabajar por ese reino de Dios de más justicia, de más amor entre los hombres, trabajar por fe y no solo por política, trabajar por fe y no solo por reivindicaciones de liberaciones meramente humanas, trabajar con la convicción de que todo aquel que ya lleva la fe en su corazón ya es un liberado. Esto me lo explicaban maravillosamente allá en el Secretariado de Justicia y Paz en Roma, donde nos decían que hay que sembrar esta fe en el pueblo, aun cuando no lleguemos a mirar una liberación de orden social, político o económico. No es predicar un conformismo, pero es decirle al hombre que ya tiene fe que ya es libre, que la palabra de Dios no está amarrada a ninguna esclavitud cuando se lleva amor y se lleva el sentido de esperanza y de libertad en el corazón. Que nuestro pueblo salvadoreño, a pesar de estar tan sufrido y tan oprimido, cuando despierta en su corazón la fe y la esperanza, ya es un pueblo libre. Esta es la libertad que la Iglesia predica. Hermanos, y en este sentido todos podemos salir libres, promovidos con la verdadera promoción de esta catedral o de las comunidades donde la Iglesia nos invita a reflexionar en la palabra de Dios. La Iglesia no tiene un esquema, un sistema, no puede proponer una línea política, una organización popular. La Iglesia no le toca hacer eso. Y la organización popular que quiera decir a los cristianos que no son cristianos, si no se hacen de FECAS, de UTC, de Orden o de cualquier organización, están mintiendo, están abusando de la Iglesia. La Iglesia no predica ningún sistema concreto, la Iglesia no ofrece ningún método, pero la Iglesia ofrece los principios de la verdadera libertad, creer en el Dios liberador, y de allí surgirá para cada hombre su propia opción libre. Todo hombre es libre para optar por el camino político con el cual él quiere ayudar a la patria. Tiene derecho a organizarse con otros que piensen como él, los caminos de la verdadera liberación. Lo que Dios da pues es una fe profunda en el corazón y hacer sentir al hombre que no hay callejón sin salida, que la patria, por más oscura que se vuelva su historia, si llega a iluminarse en la conciencia de los hombres la fe que es iniciativa de Dios, también en el hombre surgirán iniciativas divinas que salven a la patria. Por eso lo primero que yo le pido al Señor y que todos ustedes pidan en estos días del Salvador del mundo es que nuestro pueblo tenga fe, la fe que es un don de Dios y que gracias al Señor se nos ha dado desde nuestra niñez si no andamos jugando con ella. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de la segunda parte de la homilía del 9 de julio de 1978, en la que San Romero nos habla que la salvación es iniciativa de Dios. Dios los bendiga, paz y bien. Yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta.